Si el río Magdalena hablara, dijera que el agua es la vida de nosotros. El agua es algo que, como el pan para el ser humano, el agua para nosotros es el ápice que nos permite poder desarrollar cualquier actividad piscícola, agropiscícola, pecuaria. Especialmente el agua es algo que, aparte de desarrollar la actividad económica, nos permite interactuar entre los pueblos. La región del Magdalena Medio está enriquecida por el río más importante del país, el río Magdalena, que sirve de límite entre los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Caldas, Antioquia y Bolívar. En esta región, el río Magdalena se nutre y se fortalece por 5 brazuelos, 14 brazos, 47 caños, 54 quebradas y 72 ríos, entre ellos el Opón, Sogamoso, Lebrija, Carare, Nare, Cimitarra y Cimití. En nuestra región, el río Magdalena ha sido eje de articulación y convivencia para quienes se vieron involucrados en las dinámicas del conflicto. Por ello, la Comisión de la Verdad viene liderando un acuerdo para la protección del agua del río Magdalena, como bien común, como bien público y como derecho fundamental. Le dimos la espalda al río. De hecho, muchas poblaciones son como las colas de sus casas mirando al río. Si uno mira la distribución político-administrativa del país, también todas las colas de muchos departamentos están en el río. Entonces el río se está convirtiendo como en una frontera que separa y no que une. En esta emisión conoceremos los impactos del conflicto armado sobre el río Magdalena, vistos desde el caso de la pérdida del complejo cenagoso de Caño Barbudo en Cimití, sur de Bolívar, que afectó a 26 ciénagas adjuntas al río Magdalena. Desde este caso conoceremos por qué el río es un bien común para la vida y la paz en la región, qué verdad lleva y cómo sus afectaciones son el espejo de la magnitud del conflicto que debe parar en las aguas del país. El Caño Barbudo está ubicado por la margen izquierda del río, como a 33 kilómetros aguas abajo de San Pablo. Estaba conectado como a un complejo de la Ciénaga Las Pavas y después sigue el Caño Barbudo. Está en el plano lateral de inundación, entonces eso es un área de una dinámica y de mucho movimiento tanto longitudinal como lateral, y esas dinámicas son las que hay que respetar porque si no generan todas esas consecuencias. Desde la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, de la Convivencia y la No Repetición, hacemos presencia aquí en este programa Hablemos de Verdad. Esperamos movilizar una sociedad para que cuide realmente eso que también es un territorio. No tendría ningún sentido hablar del territorio sin concederle un lugar muy importante al río Magdalena, a sus afluentes y a lo que lo hace posible, que también son las montañas y es todo el ecosistema. Es decir, pensar el territorio en clave de río Magdalena es pensar el territorio como esa fuente de riqueza, como esa fuente de empleo y sobre todo como esa fuente de articulación y de recursos de toda orden, especialmente de recursos culturales. Hay que recuperarle la hidrobiología a esa ciénaga. ¿Por qué? Porque eran las que surtían el río Magdalena de Boca Chico y se daba en su momento la subienda. Yo diría que ahí hay lo que hay es como un ecocidio, porque no solo afectó ciénagas, sino que nuestro personaje está muriendo de hambre porque no tiene cómo alimentarse, porque no hay recursos ictiológicos en los complejos cenagosos. Caño Barbudo tiene conectado, está el caño, pero está conectado como a alrededor de 30 humedales que finalmente terminan en la Ciénaga de Cimití. O sea, ahí está todo el complejo de humedales de Santo Domingo, que es la Ciénaga del Piñal, la Ciénaga del Potrero, la Ciénaga del Popal, la Ciénaga de San Luis, la misma Santo Domingo termina en la Ciénaga de Burgos y eso termina conectado a la Ciénaga de Cimití. Y esa conectividad es sinónimo de riqueza, es sinónimo de vida. ¿Por qué? Porque por ejemplo, los peces de nosotros son potamódromos o migratorios y entonces ellos
toda la economía, digamos, pesquera en la región depende de esas especies migratorias. Y esas especies requieren esa conectividad río, ciénaga, humedales para poder completar su ciclo reproductivo. Si yo interrumpo eso, interrumpo todo ese flujo de vida y toda esa dinámica de nutrientes hacia todo ese territorio. Eso es lo que hablamos de respetar, y que normalmente las obras de infraestructura, las empresas palmeras, las empresas de hidrocarburos, cuando generan esas vías de penetración, interrumpen todos esos flujos y sin ningún dolor lo van haciendo, y es triste la afectación en biodiversidad y la afectación en vida misma y en la economía de sus pobladores, generándoles un conflicto, y un conflicto muy desequilibrado, porque no es comparable la fuerza que pueda tener sus pobladores contra la fuerza de esos grandes inversionistas o esos megaproyectos que están en el río actualmente. Conozcamos los periodos del conflicto que desencadenaron la pérdida del complejo cenagoso de Caño Barbudo en Simití. En la época de los 80, los grupos guerrilleros tenían dominio territorial para favorecer su estructura. En la época de los 90, los paramilitares se toman la zona. A la fecha, se han venido presentando diferentes afectaciones ambientales en los municipios de Simití, Cantagallo, San Pablo, en el sur de Bolívar, y La Gloria y Gamarra, en el sur del Cesar. Que el Caño Barbudo ha sufrido, está ubicado en una zona donde el río es muy dinámico y donde el río cambia su cauce. Entonces, esa boquita que abrieron en su momento, después terminó haciendo que el brazo del río, que estaba separado kilómetros, se fuera pegando año tras año, se fuera pegando, y finalmente en el 2015 terminó unido el río. Entonces ya el brazo o el caño desapareció, sino ya era un brazo del río Magdalena que se les metió. La península, por ejemplo, el caso de Simití, igual que los pueblos que estamos en la zona baja, hemos sido blanco de la minería indiscriminada que están dándose en la serranía, por un lado. Hemos sido blanco de la ganadería extensiva, que los criaderos de la ciénaga se nos los están cogiendo los terratenientes. Y aparte de eso, hemos sido también blanco de el accionar de los grupos violentos que en algún momento han abrido caños arbitrariamente para beneficios de ellos. Entonces, en ese orden de ideas, queramos entenderlo o no, toda esa serie de cúmulos han permitido que nuestra ciénaga esté sedimentada y el pescador en estos momentos esté pasando necesidades de seguridad alimentaria. El río estuvo tomado por los grupos armados. Circular por el río había que pedir permiso. Su interés era poder tener un control sobre el río como ese territorio de conectividad tan impresionante, y demostrar también que tenían un poderío sobre uno de los ejes más importantes de la vida de las personas del Magdalena. Esas poblaciones son normalmente pescadores o pequeños agricultores, y ellos se ven afectados precisamente por esa pérdida de la productividad pesquera como tal. Al deteriorarse la ciénaga, ellos pierden su sitio de trabajo, como lo dicen ellos. Es que nuestras ciénagas son nuestro espacio de trabajo, nuestra empresa, y eso se va perdiendo. Eso es uno. Y segundo, van perdiendo los medios de comunicación para transportar sus pequeños cultivos y sus pequeños productos y comercializarlos aguas abajo. También han perdido, por ejemplo, más del 60% de la capacidad de los humedales se ha perdido. Se han perdido totalmente y desecado ciénagas, y han perdido su capacidad de recepción de agua y recepción de vida como tal. Entonces, el río Magdalena ha sido un río profundamente afectado por el conflicto armado, no solamente porque se ha convertido en un río de sangre, sino también y sobre todo porque en él
quedaron los restos de muchas personas que fueron víctimas del conflicto armado, y tal vez de las tragedias más duras que ha vivido este territorio es eso de no vale la pena buscarlo, no vale la pena rastrearlo porque lo picaron y lo echaron al río. Ahí está ese dolor. Pero también en la guerra se afectaron los afluentes, en la guerra se afectaron los bosques que alimentaban el río y que le daban vida al río. Se afectó muchísimo las relaciones sociales que el río produce, porque siempre hubo miedo de atravesar el río, siempre hubo miedo de encontrarse con los grupos armados. Ser utilizado como depositario, digo yo, de todos los cadáveres que ocurrieron, no de todos, pero en un gran porcentaje de los cadáveres que terminaron en el río Magdalena, y de toda esta gente que nunca tuvieron, digamos, un entierro adecuado y un descanso, digamos, de sus cuerpos y de sus almas. En Colombia el agua, al ser un bien natural, fuente de riqueza y desarrollo, ha sido considerada como causa del conflicto ante la disputa por el acceso, el aprovechamiento, la explotación y el control del agua, de las conexiones territoriales y de los recursos minerales. Todo ello ha conducido al surgimiento y al mantenimiento del conflicto armado. El daño histórico realizado a los ríos y sus afluentes por prácticas humanas que los contaminan, los secan y los modifican a interés es una clara falta de conciencia ante la protección de la vida y el cuidado de la naturaleza, que relacionada al conflicto armado nos permite comprender cuáles fueron los daños en torno al agua y al río Magdalena, y nos hace preguntarnos qué hacemos para proteger la vida en la región. Los grupos armados legales e ilegales, además de toda la explotación que han hecho, también ejercieron prácticas de crueldad en los ríos del país. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, citado por la investigación periodística Rutas del Conflicto del Consejo de Redacción, los grupos de autodefensa están detrás del 68% de los casos de desaparición forzada en los afluentes colombianos, mientras la guerrilla es responsable del 8%. Con la práctica de arrojar cuerpos a los ríos en Colombia, buscaron eliminar evidencias de las víctimas, tales como: en 4 ríos se encontró la práctica de prohibir expresamente la recuperación de cuerpos. En 6 ríos, el castigar a líderes sociales. En 4 ríos, el disciplinar a combatientes de sus filas o recién desmovilizados. Y en 11 ríos, el deshacerse de personas por considerarlas indeseables, señaladas como ladrones, drogadictos, trabajadoras sexuales y homosexuales. El conflicto al recurso hídrico le generó muchísimas afectaciones. Primero, pues sus pobladores viven en medio de una guerra de poderes, tanto de guerrillas como paramilitar, y ellos están en medio del conflicto con amenazas, con desalojos, con desplazamientos, con obligarles a hacer actividades como transporte y el uso, por ejemplo, en sus canoas para transporte de personal o transporte de armas. Ese tipo de cosas ocurrió en el río Magdalena. Bueno, yo creo que los intereses de la guerra son múltiples, los intereses de los grupos armados son múltiples, pero también los intereses de quienes alientan a los grupos armados. Múltiples y difíciles de velar y de nombrar, y es lo que este país tiene que hacer, y esa es la tarea de la comisión, porque hasta ahora nosotros hemos puesto la culpa solo en los grupos armados, y los grupos armados han sido funcionales a grupos políticos, a grupos económicos, a grupos de economías legales e ilegales, a la misma cultura. Entonces, no sabría uno decir exactamente a quién le interesaba la afectación al río Magdalena y al ecosistema del río Magdalena. Pero, por ejemplo, se
se juntaron caños, se secaron caños, se unieron ríos que no tenían una relación para poder transitar por ahí, para poder transitar armas para llevar y traer tropas, y eso pues tenía un interés particular y era construir unos senderos o unos caminos que fueran de su propio control. Pero igualmente pues sabemos que la ganadería, que los cultivadores también han secado caños, que también han querido transformar la ruta de los ríos, y la ruta de los ríos no se puede transformar porque esa es una memoria histórica que está ahí, y ellos vuelven y buscan su camino. Cualquier práctica que nosotros podamos desarrollar frente al río o pensando en el río es como pues teniendo en cuenta que ese es el frente de nuestra casa y que todas las cosas que nosotros hagamos van a ser, digamos, que traigan buenos recuerdos al futuro. Es decir, de verdad que necesitamos tener en cuenta que el frente de nuestra casa debe generar buenos recuerdos, belleza, seguridad, amabilidad, alegría, y siempre sea como pues ese lugar de inspiración. El río Magdalena, yo creo que detenemos o evitamos los conflictos si desde nuestro corazón damos esa mirada al río como el frente de nuestra casa. Yo considero que para aclimatar un proceso de paz estable y duradero a lo largo del río, debemos implementar algo que venimos haciendo hace muchos años de manera dispersa: el Festival del Río, para niños, jóvenes, adultos mayores. Ese festival que vaya desde Barrancabermeja hasta Simití. Ese festival tiene elementos gastronómicos, conocimientos sobre el río, danzas folclóricas y deporte. Yo creo que ahí se vincula con amor y alegría casi el 80% de esos territorios de Barrancabermeja, Yondó, San Pablo, Puerto Wilches, Cantagallo, Simití. Considero que eso pudiese ocurrir. Esperamos que esta conciencia sobre el río como un elemento afectado profundamente en el conflicto armado, pero también como un elemento que provee vida, estimule a muchos y muchas a buscar esos desaparecidos que están en el imaginario como nada que hacer, se los llevó el río, pero creemos que sí es posible seguir buscando, y como la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas no tiene una labor judicial sino una labor humanitaria, es decir, que no implica a nadie en ningún juicio si dice: yo sé dónde están esos cadáveres, yo sé dónde reposan esas fosas, yo sé dónde puede estar su hijo, pues este trabajo sobre el río Magdalena estimule a encontrarlos y logremos encontrar muchos más de esos desaparecidos que sabemos que calmarían mucho el alma, el dolor en el alma de muchos familiares. La Comisión de la Verdad puso en marcha el diálogo social en la región del Magdalena Medio para facilitar el reconocimiento y la participación de distintos actores y sectores en temas centrales de lo vivido en el conflicto en la región. Uno de los diálogos que se viene adelantando es el acuerdo por el agua en torno al río Magdalena, Ríos de Verdad y Vida, que busca comprender por qué el conflicto armado pasó por el río, cómo afectó a la población y generar una movilización social en torno a la protección y al cuidado del agua como bien público y como eje fundamental en la convivencia y la reconciliación en la región. Bueno, el diálogo social que se ha propuesto, Ríos de Verdad y Vida, es un proyecto de mediano y largo alcance. Esperamos que quede instalada en el territorio una mesa de acuerdos de protección de la vida en torno al río, de protección de la vida
de los habitantes de todo el ecosistema, es decir, que sea un motivo, que sea una disculpa, que sea una razón. Y lo vamos a hacer construyendo acuerdos donde cada uno tenga cosas importantes que aportar. Este no es un asunto solamente de Cor Magdalena, no es un asunto del gobierno departamental o gobiernos departamentales, este es un asunto que nos compete a todos y que todos podemos ayudar, desde los bogas, los comerciantes, los actores culturales del territorio que están llamados también a volver a convocar a la comunidad a la alegría y sacar el espanto del río Magdalena, a los gobernantes todos para que hagan cumplir realmente las políticas públicas o las leyes que hay en torno a la protección del medio ambiente, en torno a la protección del agua y de los ríos, y que logremos promover políticas públicas todavía más exigentes en torno a esa protección de eso que no es nuestro, que es de todos y que tiene que durar para siempre y durar con la fluidez con que el río tendría que caminar, con la alegría con la que el río tendría que expresarse en cada una de las comunidades por donde va pasando. Ya no se puede, digamos, echar de para atrás, ni tampoco se busca encontrar culpables, sino al contrario, es mejorar como las condiciones de vida del territorio, recuperar esa confianza y que los pobladores podamos estar en ese territorio junto con empresas productoras, empresas de extracción minera o de extracción de hidrocarburos, los entes territoriales, pues todos los que realmente estamos en ese territorio, pero que encontremos la paz y encontremos solución a esos conflictos de uso que se están dando en el territorio. Y lo más importante, que no se vaya a recrudecer el conflicto. Para la Comisión de la Verdad es muy importante que la sociedad toda haga conciencia sobre los impactos de la guerra. De esa manera es posible que nosotros logremos movilizar a la sociedad hacia otros niveles de conciencia, hacia otro tipo de actuaciones, hacia una movilización por el respeto no solamente al otro, sino también a lo otro, a esa casa común. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que revisar de fondo? Nuestra cultura, nuestra aproximación al otro y a lo otro, nuestra relación con el mundo, nuestra relación con la naturaleza. Para eso tiene que servir este ejercicio que estamos haciendo de reconocimiento sobre la afectación de las aguas, de los ríos, del ecosistema que le da vida, realmente le da vida. No divide, sino que une a las comunidades. No las separa, sino que realmente le da las posibilidades de conectarse con el mundo. Entonces esa es la tarea que tenemos que hacer. Ni siquiera es una tarea limitada solamente al conflicto armado, sino a retomar una conciencia o a hacer una conciencia sobre el lugar que nosotros tenemos en el planeta. Este espacio de diálogo regional en torno al río Magdalena es liderado por un grupo motor plural y con amplia participación del territorio a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Con más de 80 horas de reunión, el diálogo viene avanzando en la construcción de consensos sobre cuáles fueron las formas en las que el conflicto afectó al río Magdalena y en acuerdos comunes para la protección y el cuidado del río y del agua, como eje fundamental en el cuidado de la vida y la convivencia en la región. Lo invitamos a contactarse con los equipos territoriales en la Casa de la Verdad más cercana a usted y contribuir con información que permita esclarecer lo sucedido. Gracias.